Duda, pregunta, reclamo de lo que hemos visto anteriormente, muchachos. Dudas, pregunta, reclamos. Dudas, pregunta, reclamos, ¿todo bien? Listo. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción, muchachos, de qué son los circuitos trifásicos. Este es un tema, muchachos, propiamente que se ve con los electricistas, pero también es digno de verse en electrónica, porque hoy en día hay algo que se llama electrónica de potencia. Todavía en la generación que a mí me tocó, que un amper pasara a través de un transistor, pues eso significaba pues como un sueño. Entonces, los motores eléctricos hoy día se mueven a través de electrónica, a través de unos dispositivos que se llaman variadores de velocidad. Pues la electrónica ha cobrado gran relevancia hoy día. Igual, por supuesto, la computación. Entonces, en aquellos años 80 y parte de los 90, si tenías una computadora que tenía 20 megas de disco duro, pues eras de los privilegiados, ¿no? 20 megas de capacidad de disco duro, pues era algo asombroso. Era algo asombroso. Y hoy en una memory stick, en un pendrive, tienes alrededor de 50 gigas. Es decir, miles de veces lo que tenías en un disco duro, y además eran mecánicos. Entonces, la computación en ese sentido ha avanzado muy rápido. La tecnología con respecto al tiempo avanza de forma exponencial. Igual, por ejemplo, la telefonía, las telecomunicaciones también avanzan a pasos agigantados. Entonces, la electrónica de potencia no se queda atrás. Entonces, mover una máquina de 100 caballos de fuerza con electrónica hoy día es posible. Me tocó afortunadamente la época de que se vendían estos dispositivos y todos fallaban, ¿eh? Todos fallaban. Entonces, afortunadamente ya han evolucionado, hoy día son confiables, tienen muchísimas aplicaciones, pero muchísimas, el control de giro de los motores, entre otras cosas. Entonces, para mover un motor, no solamente se necesita, por ejemplo, la fase y el neutro, que ustedes en su caso lo utilizan para el refrigerador de su casa, para la bomba de agua, para la lavadora. Pues tenemos al final del camino una fase que va conectado, digamos, a un motor. Ahí está. Ahí está mi motor, cualquiera que ésta sea. Y este motor funciona y pues ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Si nosotros lo vemos en el tiempo, esta es la tensión, esta es la corriente. Si lo vemos como fasores, pues bueno, esta sería la corriente y esta sería la tensión, ¿no? Entonces, la corriente en este caso, pues está atrasada porque se trata de una bobina. Pero el proveedor de energía eléctrica, en lugar de darnos una fase, muchachos, o distribuir los sistemas de potencia a través de una sola fase, él lo hace a través de 3 fases. Pueden ser de 2 o puede ser de 3, dependiendo de lo que se tenga el requerimiento, pero igual podría hacerlo en 5 fases, en 6 fases, y esto tiene sus pros y sus contras. Entonces, lo que ha funcionado mayormente es sistemas distribuidos de forma trifásica. Entonces, desde el origen, muchachos, desde el origen de la generación,
se entrega la energía a través de tres líneas que se llaman fases, ¿de acuerdo? Ustedes siempre van a ver en las torres, siempre van a ver un sistema de tres hilos, siempre. Cada uno de esos hilos lleva energía. Uno de esos hilos nos toca a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, es sumamente interesante, muchachos, ver cómo son los diagramas vectoriales, cómo son las formas de onda de cada uno de ellos, pero lo más importante, muchachos, es cómo esto se genera desde el origen. Entonces, les pongo un ejemplo. Imagínense que este es el campo eléctrico de un motor, ¿ok? Y este, pues, es pues, el otro campo, ¿no? Digamos que hay un norte y hay un sur. Entonces, esto es una bobina que todos conocemos. Y esto viene para acá. Y ahí sí más o menos. Por supuesto, pues hay un acoplamiento entre ellas, ¿no? Y aquí en medio está lo que se llama el rotor. Entonces, cuando yo energizo aquí, cuando yo pongo una tensión eléctrica, pues esto se energiza, se crea un polo norte, se crea un polo sur, y esto pues empieza a girar. Esto empieza a girar, ¿ok? El movimiento del motor es un poco más complejo de lo que lo estoy aparentando en este momento. Es simplemente, tendría que hacerlo un poquito más grande, pero aquí el chiste es que pues estas dos fuerzas, entre este y esta, pues bueno, hay una repulsión, una va hacia arriba, la otra hacia abajo, otra va hacia arriba y otra va hacia abajo, y hay una repulsión entre ellas. Entonces, en el momento en que esos polos son iguales, se tratan de repeler. Entonces, en lugar de que se repelan hacia la derecha o hacia acá, pues la forma más fácil es que esto empiece a girar. Y bueno, así empieza el motor a tomar sus características. Pero aquí es al revés. Ahora lo que voy a hacer es hacer girar al rotor y es exactamente el mismo, es exactamente el mismo rotor, es el mismo estator, nada más que ahora la diferencia es que me va a empezar a generar energía eléctrica. Entonces, el motor es una máquina que convierte energía eléctrica en energía mecánica y el generador, pues, convierte energía mecánica a través del giro del rotor a energía eléctrica. Entonces, así como se ve, pues, seguimos trabajando en una sola fase con su tensión y, por supuesto, su corriente. ¿De acuerdo? Si lo veo en el tiempo, el potencial que va a existir aquí, pues bueno, pues tiene una forma de onda determinada y esto, pues por supuesto, tiene un cierto valor eficaz. ¿De acuerdo? Pero aquí la cosa se pone más interesante, muchachos, cuando trabajo con un sistema que, por ejemplo, tuviera dos fases. Ahora lo que yo voy a hacer, muchachos, en este caso, voy a poner otro ejemplo. Tengo exactamente el mismo motor, pero ahora, muchachos, yo le encargo al sistema, digamos, tener dos líneas completamente independientes. Esto es completamente independiente de lo que está aquí. ¿Ok? Esta bobina que está aquí, hoy me quedó mal, me quedó muy fea esa bobina. ¿Ok? La puedo llevar aquí, esto es un común, y esto pues, se genera de forma independiente, ¿no? Vale. Es un común. Y esta es una fase y esta es otra. Si se dan cuenta, pues puede ser el mismo devanado anterior, pero esto si yo lo veo como un ejemplo, me quedaría algo así. Una sola bobina en el cual estoy sacando posiblemente la misma fase 1 y la referencia que es un hilo neutro. Pero como lo quiero hacer de fase partida, pues este devanado pues, está exactamente a la mitad. Entonces el potencial que hay aquí es exactamente el mismo potencial pues, que hay acá. Pero como esta ahora es mi referencia, a este le voy a llamar, por supuesto, esta le llamaría fase 1 y a este que está aquí, pues yo le llamaría fase 2. Entonces, si esto yo lo veo en un osciloscopio, vería lo siguiente, muchachos. Voy a borrar esta parte.
Si mido el potencial que existe de aquí a aquí, pues yo tendría esto sin ningún problema. Ahí está. Pero si mido el potencial que hay de aquí hasta acá, pues lo que yo vería sería lo siguiente, ¿no? Un desfasamiento, muchachos, de 180 grados. ¿Okay? Por supuesto, aquí estoy poniendo un voltmetro 1, voltmetro 2, y aquí puedo poner un voltmetro que le estoy llamando voltmetro FF. Es decir, voltmetro, perdónenme, está muy feo ese dibujo. Voltmetro de fase a fase. Entonces, en cualquier instante del tiempo voy a estar midiendo, muchachos, un valor eficaz. Pero en el tiempo, muchachos, esto está variando. Igual que esto, cuando tenemos nuestro propio sistema, llega un momento que llega a ser cero, llega un momento que esto es máximo, que llega aquí, etcétera. Pero aquí se trata de aplicar el valor eficaz, que como habíamos comentado, es el valor equivalente de una fuente de tensión directa. Entonces, si yo estas expresiones las veo de forma matemática, pues tendríamos B1 de T, por supuesto, es igual a B pico 1 por el seno de omega T. ¿Sale? Y la B2, esto es el potencial con respecto a la derivación central que se encuentra en el devanado. Sería este B pico 2, sería seno de omega por T. Es exactamente la misma magnitud. Aquí le puedo poner que B pico 1 es igual a B pico 2. Entonces, pero la diferencia de potencial, muchachos, si yo lo veo como diferencia de potencial, pues sería 0, porque B1 menos B2, pues esto es igual a 0. Pero hay un potencial, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta expresión de aquí, le puedo yo poner, al caso es lo mismo, más 180 grados. O sea, una está adelantada a la otra o atrasada, como ustedes quieran verlo. Entonces, aquí podríamos aplicar, pues, el valor eficaz, el valor RMS, es igual, dijimos, a la raíz cuadrada de 1 sobre T. ¿De quién, muchachos? De 0 a T, todo el periodo, pues de B1 menos B2, ¿no? ¿Sale? Por supuesto, por diferencial del tiempo. Entonces, este sería un muy buen ejercicio que podríamos hacer el fin de semana y encontrar cuál sería el potencial que existe entre las dos tensiones. Por supuesto, el valor eficaz de la primera pues, es el valor pico entre la raíz de 2. ¿Ok? Y acá pues sería el valor pico entre la raíz de 2 también. Pero como hay un desfasamiento de ángulos, si fuera el mismo de desplazamiento, que estuvieran las dos señales en fase, la diferencia de potencial, me refiero a esto, que la primera estuviera superpuesta aquí, pues la diferencia de potencial en el tiempo que ustedes me digan, pues es 0, no hay diferencia, pero la realidad de las cosas es que la señal de la que estamos hablando sería esto. Aquí la diferencia de potencial sí es 0, ¿no? Pero acá ya no lo es, acá tampoco, acá tampoco. Entonces, ¿cómo puedo yo saber el valor eficaz? Pues bueno, pues aplico esta fórmula, ¿no? ¿Dónde están nuestras ondas? La diferencia de potencial entre ellas. Entonces, puedo yo diseñar un generador que me dé dos fases. Entonces, voy a tener dos energías. Tendría dos energías. Entonces, ¿qué es lo que voy a conectar aquí? Déjenme ver dónde está. Creo que hasta aquí. ¿Qué es lo que yo conectaría en esta parte? Pues bueno, yo puedo conectar una carga. Puede ser un foco, puede ser un motor. Y acá pues también puedo conectar una carga, ¿no? Entonces el potencial que tendrá esto, solamente por dar un ejemplo, van a ser 110 volts. Lo que hay de aquí para acá, pues también son 110 volts.
Pues lo que mido entre las fases de acá a acá sería el doble, 220 volts. ¿Okay? Eso es lo que físicamente tendría que demostrar. ¿Por qué? Pues porque hay un desfasamiento entre una y otra de 180 grados eléctricos. ¿Ok? Entonces, existen generadores que son así. Ustedes pueden ir, por ejemplo, a estas ferreteras grandes de autoservicio como el Home Depot, y hay una parte donde venden generadores. Entonces, no les venden un generador trifásico, sino les venden un generador de dos fases. Y lo que les acabo de explicar, eso es lo que les venden. No sirve para motores trifásicos, solamente para cargas monofásicas como las que tienen en su casa, como son todos los circuitos que hemos estado viendo, o cargas que tengan dos fases, o inclusive hay estufas en el sureste. A mí me pasó mucho ver que los aires acondicionados son de, vamos a pensar, de un caballo de fuerza, ¿no? Para cerrar este tema. Un caballo de fuerza, muchachos, ¿a cuántos watts equivale? Pregunta para ustedes. Órale. ¿Cuánto vale, muchachos? 735.49. No. A ver, búsquenle, googleenlo rápido, muchachos. Si no, no avanzamos. A 735.49. ¿Un caballo de fuerza? Ajá, un horsepower dice 735 No, watts. no. No, antes Son déjame seguir 700. buscando. A ver, otro dato, muchachos, rásquenle. Eso es un caballo de vapor. Pónganle, tabla de equivalencias. ¿A qué equivale un caballo de fuerza? $746 watts. Así es. Son 746 watts. ¿Ok? Entonces, pregunta para ustedes, ¿eh? Pregunta para ustedes. Rapidito para cerrar el tema de las generaciones a dos fases. ¿Cuál sería la corriente si ese motor, es de una capacidad de un HP, tiene un factor de potencia de 0.9 y listo? ¿A qué sería igual la corriente, muchachos? Tienen un, un minuto para darme el resultado. Un minuto. ¿Cuánto vale, muchachos? ¿Cuánto vale, muchachos? ¿Cuánto? Déjenme ver quién toca. Creo que nadie. La potencia es 746. El factor de potencia es 0.9 y no les ha dado otro dato, ¿no? La tensión es igual a 120 volts. Posiblemente ese dato faltaba. Seguro estoy que sí. Pues ya a estas alturas del partido, muchachos, me tienen que responder ya de manera más firme, ¿no?
6.21 amperes. Ok. Entonces, ese 6.21 amperes, vamos a ver si es confirmatorio. Yo sé que la potencia es igual a la tensión por la corriente por el coseno de phi. ¿Se acuerdan? Coseno de teta. Entonces, la corriente es igual a la potencia entre la tensión por el coseno de phi, que en este caso es el factor de potencia que sería 0.9. Y esto es igual a 746 entre 120, 0.9. Listo. ¿Qué corriente tenemos? Confirmen si es 6.21. ¿Quién me dio la respuesta, muchachos? Yo, pero me faltó el factor de potencia. No, pues estamos fregados. Eso ya lo vimos. Ya sé de dónde voy a poner el examen, ¿eh? Ya me dieron una muy buena pista. 6.9. ¿Cuánto? 6.9. 6.9. Ajá. Ok. Pero ahora imagínense, muchachos, que en lugar de tener un motor de 746 watts que funciona a una tensión eléctrica de 120 volts, que funciona a 220 volts, entonces nada más cámbienme este valor aquí. A 240 volts. 240. ¿Cuánto sería la corriente? 3.45. Entonces, como ustedes se dan cuenta, si yo elevo la tensión del dispositivo, el diseño es para una tensión más grande, el consumo de corriente es menor. Más tensión, pero menos corriente, pero el consumo es exactamente el mismo. Las pérdidas en la red eléctrica son menores. ¿Por qué razón? Pues porque aquí tengo mi motor, mi fase y mi neutro. Y aquí hay una resistencia en los conductores. ¿Ok? Y aquí tengo mi fase 1 y tengo mi fase 2 y tengo la misma resistencia en los conductores. Aquí está mi motor. Entonces, como pasa menos corriente eléctrica en esta sección, es la mitad prácticamente, pues aquí vamos a suponer que tenía una resistencia de un miserable ohm más otro miserable ohm y tenía 6 amperes. Pues aquí por pérdida se me caen 6 watts. Acá otros 6 watts. Y acá solamente se me van a caer 3 watts. ¿Ok? No son 3 watts porque sería la potencia, sería I cuadrada por R, si se acuerdan. Entonces tendría aquí 3 por 3 serían 9 watts. 9 watts. Y acá en este caso que tendría 36 watts, miren, estuvo muy feo esto. Entonces tiene menos pérdidas cuando se trabaja a tensiones mayores. La potencia es la misma. Esto que implica que el calibre del conductor va a ser un calibre más delgado y no tengo ningún problema. Entonces, en zonas donde hace mucho calor, los sistemas de aire acondicionado funcionan a 220 volts. Entonces, el proveedor de energía lo que hace es de una de las 3 líneas de transmisión, llega a un transformador de alta tensión. Aquí pueden ser 35 kilovolts. Esto de aquí lo aterrizan y aquí ponen un transformador con esas características. Entonces, entre esta fase y esto también lo aterrizan. Es la fase número 2. Entonces, aquí van a tener 110 volts y acá, como está partido de la mitad, pues tendrían 110 volts también. Pero entre fase y fase tendrían 220 volts, que es la suma de ellos dos. Esto hay que demostrarlo matemáticamente con la expresión que vimos. ¿Dónde? Que vimos creo que aquí. No, aquí no. Acá. Eso hay que demostrarlo. Esta es la expresión matemática para poderlo demostrar. ¿Ok? Entonces hay ese tipo de aplicaciones. Entonces, eso se llaman, muchachos, circuitos bifásicos, no trifásicos. Entonces, existen los circuitos bifásicos. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de lo que se llama, muchachos, los circuitos trifásicos, que son circuitos mucho más populares. Entonces, aquí en este caso, muchachos,
Tienen que ser, por supuesto, tres devanados que tienen que tener un desfasamiento entre ellos, así como el sistema bifásico tuvo un desfasamiento de 180 grados. Si yo meto una tercera fase al sistema, es como si pusiera lo siguiente. Lo voy a poner de esta manera. Tengo un núcleo, otro núcleo y otro núcleo aquí. ¿Okay? Este es el motor. Y aquí está el rotor. Pues aquí enrollo lo siguiente, ¿no? Y a esta le voy a llamar fase 1. ¿Ok? Y luego acá, pues sigo con la otra, ¿no? Fase 2. Estuvo muy feo. Sale. Y este sería mi fase 3. Entonces, si ustedes ven en el arreglo del motor, están debidamente distribuidas estas bobinas, debidamente distribuidas. Entonces, esta terminal que está aquí, físicamente, se va a enlazar con esta que está aquí, y esta que está aquí se va a enlazar aquí. De tal forma, muchachos, que lo que yo tendría sería esto. Un generador que está conectado de esa manera. Entonces, a esto, muchachos, se le llama un generador con configuración estrella. ¿Ok? Si es un generador para nuestra casa, porque tenemos jacuzzi, tenemos dos esposas en el mismo terreno. Bueno, hay quien en la misma cama las pone, pero vamos a ser todavía más enfáticos. Tenemos 4 esposas, no caben en el king size, en la alberca sí, pero en el king size no. Y cada una tiene su casa en el mismo terreno. Entonces se necesita mucha energía para mantener a esas mujeres porque son de microondas, son de, no sé, lavadora automática, necesitan asistencia de una chica doméstica, no sé, necesitan muchas cosas. Entonces consumen muchas energías, ¿ok? Mucha energía eléctrica. Entonces, les vamos a dar a cada una de ellas una de estas fases y con esta conexión. Esta conexión se llama neutro. Entonces, el potencial, lo voy a dibujar en otro lugar. El potencial, muchachos, que existe de la fase 1 con la fase neutro es de un determinado valor. Y como todo está en el mismo generador, la fase número 2, el potencial que existe aquí con respecto al hilo neutro, se le llama potencial, o bueno, lo vamos a poner más bonito. Se le llama tensión, fase neutro. Tensión, fase 1 neutro. Y el potencial que hay de aquí para acá, porque este no lleva energía, pues el que lleva la energía son las fases, se llama tensión, fase 2 neutro. Y luego esta, ¿verdad? El potencial que hay de aquí, que es la fase número 3. Va a haber un potencial que se llame tensión fase 3 neutro. Y va a ser de aquí exactamente también al hilo neutro. ¿Qué creen, muchachos? Las tres tensiones eléctricas son iguales. Pero ¿qué creen? Cuando ustedes miden el potencial de la fase 1 a la fase 2 con su multímetro, les va a dar lo siguiente. Les va a dar la tensión fase, la que ustedes quieran, por una maldita raíz de 3. Uy, caray. Cuando ustedes miden la tensión entre esto, espérenme, aquí tuve un error. Es fase 1 con 2. El potencial, muchachos, sería hasta acá, miren. Hasta acá. Ese potencial. ¿Ok? Y cuando ustedes miden el potencial, ahora de aquí hasta acá abajo, F1,2 o 2,1 les va a dar también la tensión de fase, cualquiera de ellas, porque ya dijimos que son iguales, igual a
tensión de fase por la raíz de 3. Y me falta uno, esta, la tensión de fase 2 con respecto a la fase 3. O sea, aquí me va a dar la tensión de fase por la raíz de 3. ¿Ok? Entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué hay una maldita raíz de 3? Ese fenómeno, ¿por qué se da? Bueno, pues habrá que demostrarlo. Si nosotros esta generación la vemos en un osciloscopio, se vería de la siguiente manera. La fase 1 con respecto al neutro, muchachos, la fase 1 con respecto al neutro se vería así. Es la que nos llega a nosotros a nuestra casita. ¿Sale? Entonces aquí son 90, 180, 270 grados. Aquí serían, lo voy a dividir más. 30, 60, por supuesto aquí serían 120, 150, 180. 210, 240, 270, por supuesto, 300, 330, 360 grados. ¿Ok? Entonces, viene la fase número 2. Viene la fase número 2. Entonces, la fase número 2 la voy a encontrar de la siguiente manera. Le vamos a poner aquí en 120, exactamente en 120. Empieza a correr, muchachos, nuestra segunda línea. Miren, nos quedan 5 minutos con 45. Vamos a salirnos y volvemos a entrar para que pues, esto que estoy dibujando, que me está llevando tiempo, se va a desaparecer. Entonces vamos a refrescar nuestra entrada, muchachos, y ahorita lo dibujamos con toda la calma. Adelante, por favor, muchachos. Listo, creo que ya estamos todos los que debemos de estar. Listo, muy bien. Entonces, comentamos lo siguiente. Vamos a hacerlo lo mejor posible, el dibujo, para que se pueda entender mejor. Vamos a hacerlo lo más equitativo posible. 30, 60, 90. 1, 2, 3. Por supuesto son 120, 150, 180.
Entonces, nuestra primera señal, pues ahí empieza y ahí termina, ¿no? El primer semiciclo. 210, 240, 270. Sale. Luego, aquí vamos a poner esta parte y luego 270, 300, 330, 360. Ahí está. Entonces, nuestra primera señal sería así. Y de este lado vamos a hacer también lo posible porque se vea igual de bien. Ahí más o menos. ¿Ok? Entonces, la otra fase, muchachos, la otra fase, pues lamentablemente, muchachos, va a empezar aquí. Aquí va a empezar en este puntito que está acá. Lo voy a poner con color rojo. Entonces, el medio ciclo me llevó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí. Entonces, este sería 1, 2, 3. Aquí sería 1, 2, 3. Aquí más o menos. Y luego pues voy a seguir con esto, ¿no? 1, 2, 3. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá. 1, 2, 3, más o menos por aquí así. Dale. Y luego vendría una tercera fase, que ¿qué creen? Estaría también desfasado con respecto al anterior, pues también 120 grados. Y se los voy a poner aquí mismo también. Entonces, aquí sería 1, 2, 30, 60, 90, 90, 100, 100. A ver, ¿dónde sería? Ya vi dónde, aquí. Aquí empezaría. Entonces sería, en este caso, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí más o menos. 1, 2, 3. Bueno. Esto empezaría más o menos así. Y luego tenemos 1, 2, 3. Ahí está. Así es como se vería, muchachos, pero también pues tenemos que bautizar a nuestra primera fase. Nuestra primera fase, muchachos, sería B1, igual a la tensión pico. Si ustedes observan, lo voy a poner en color amarillo, las tensiones pico son prácticamente iguales, tanto pico negativo como pico positivo. Sería igual a seno de omega T. Pregunta para ustedes, la tensión 2, que la voy a poner en color rojo, ¿cómo sería? Tensión Sería pico. PP seno de omega T más 120. No, yo haría una corrección ahí pequeña. ¿Cómo está Menos. la fase número 2, que es de color rojo, con respecto a la fase número 1? ¿Cómo está en el tiempo? Atrás. ¿Cómo está en el tiempo? Pregunta para ustedes. ¿Cómo está en el tiempo? Está atrasada, ¿no? Está trazada, entonces le pondríamos omega T. ¿Y qué ángulo le ponemos? Menos Menos, ¿verdad? 120. 120. Menos 120. ¿Ok? Y la tensión 3 la voy a poner aquí abajo, la voy a poner en color azul, que sería BP por el seno de omega T. ¿Y qué le ponemos ahí? Menos 240. Menos 240. Ahora bien, esto que estoy poniendo aquí, muchachos, si vectorialmente yo lo quiero representar, así como representé pues, el sistema bifásico, en sistema trifásico, ¿cómo me quedaría? Vamos a poner aquí mi plano cartesiano, lo voy a poner en color negro. Y pues bueno, vamos a poner a B1, ¿no? ¿Cómo pondríamos a B1? B1, ¿quién sería igual? Lo voy a poner aquí.
B pico sobre la raíz de 2. ¿Y qué más lleva, muchachos? Seno de omega t. Ah, no, sí es de 0. Si es de 0, ¿verdad? Entonces te lo pondría Sí. aquí. Luego la tensión 2, muchachos, ¿qué pondríamos? El mismo valor. Sí es de menos 120. Menos 120, ¿no? Ahora, pregunto, muchachos. Es 120, ¿eh? Menos 120. ¿Dónde lo pongo, muchachos? ¿Dónde lo ubico? Primero, segundo, tercer cuadrante. Tercero. Tercero. Tercer cuadrante, ¿verdad? Muy bien. Sí. Ok. Y la fase número 3, que la voy a poner aquí en color rojo, ¿a qué sería igual? Al valor pico sobre la raíz de 2, porque ya sabemos el valor eficaz. ¿Sí es de cuánto? Menos 240. Menos 240. Muy bien, fíjense bien esto, muchachos. Esta también tiene otra equivalencia. Y esta también tiene otra equivalencia. Entonces, por el momento voy a poner esto, ¿no? Entonces, ustedes están considerando una secuencia 1, 2, 3. O puedo llamarle también fase A. A, B, C. O también puedo llamarle R, S, T. Entonces, dependiendo del país donde estemos, en México le llamamos fase 1, 2 y 3. En Estados Unidos le llaman fase A, fase B y fase C. En Europa le llaman RST. RST. Entonces, dependiendo de donde estemos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es más fácil ponerle 1, 2, 3. Pero observen la secuencia. La secuencia es en el sentido de las manecillas del reloj, donde aquí de inicio, cuando yo empiezo a contar un ángulo, desde la primaria, hagan un poco de memoria, y cuando teníamos nosotros un vector, ¿qué decíamos? ¿Qué ángulo hay aquí? No, pues 30 grados, ¿no? Y si yo decía acá, ¿qué ángulo hay acá? Menos 30. Menos 30 grados, ¿verdad? O sea, eso, muchachos, se llama secuencia. La forma en cómo yo estoy apreciando las fases. ¿Cómo es en este caso, muchachos, el giro del motor? Entonces, esta se llama, muchachos, así como lo están viendo, se llama secuencia positiva, porque gira en el mismo sentido de las manecillas del reloj, pero el conteo de los ángulos, pues es negativo. Por otra parte, cuando yo considero una secuencia negativa, pues lo hago en el sentido inverso a las manecillas del reloj. Pero el ángulo, cuando lo marco en ese sentido, pues digo que el ángulo es positivo. No sé si me explico. Entonces, en la forma, es paradójico, porque en el sentido de las manecillas del reloj, yo digo que es una secuencia positiva, pero los ángulos en ese estricto sentido los empezamos a considerar ángulos, muchachos, negativos. Y cuando se trata de una secuencia negativa, que es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso se llama secuencia negativa, porque las manecillas del reloj giran al revés, pero ahí es donde nosotros empezamos a contabilizar a los ángulos como positivos en esa dirección. Entonces a eso se le llama secuencia y eso es, entenderlo, muchachos, es sumamente importante, porque si no se entiende de esa manera, hay turbinas, fíjense bien, turbinas que valen millones de pesos. Si ustedes a la turbina les dice aquí fase 1, fase 2,
y fase 3. Y ustedes aquí tienen su fase 1, su fase 2 y su fase 3. Y vienen en el camino, ¿verdad? Y resulta que a ustedes les da lo mismo conectar, así como llegaron los cables. Ya cuando yo me doy cuenta, pues lamentablemente, muchachos, es la fase 2. Esta es la fase 1. Y esta es la fase 3. ¿Qué le pasa al motor, muchachos? Cuando en lugar de no respetar la secuencia 1, 2, 3, ustedes le ponen la secuencia 2, 1, 3. ¿Qué pasa, muchachos? Va a girar hacia otro lado. No va a girar. Va a girar en sentido contrario y van a dañar la máquina. Van a dañar la máquina. Porque el motor gira en sentido contrario por la secuencia que se alteró. Mi secuencia original era la siguiente. Mi secuencia original era fase 1, fase 2, fase 3. Y ahora la secuencia la estoy cambiando por, lo voy a poner en color, fase 2, fase 1, fase 3. ¿Qué está sucediendo, muchachos? Perdónenme, en donde va la fase 2 estoy poniendo, aquí me equivoqué. Me emocioné demasiado, muchachos, disculpen. Donde va la fase 1 estoy poniendo la fase 2. Pues aquí le voy a poner yo fase 2. Y donde va la fase 1 le estoy poniendo 2, aquí va la fase 1. Y aquí pues se quedó la 3. ¿Está yendo al revés? No, así está bien. Invertí la fase 2 por la 1. Ahora vean cómo la secuencia fase 1, fase 2, fase 3. Por eso es lo que Y digo el que va motor al revés. El motor empieza a girar al revés. Ahora bien, vamos a pensar por un momento que ahora lo que puse yo fue lo siguiente. Lo voy a poner en azul. Fase 2, fase 2, fase 3, y aquí le voy a poner fase 1. Entonces, donde va la 3, va la 1. Aquí está la fase 1. Donde va la 2, está la fase 1. Entonces, aquí le vamos a poner, ¿qué? ¿Dónde, muchachos? ¿Dónde pondríamos? A ver, déjame ver, porque también aquí también me suelo hacer pelotas. Donde le va la fase 1, va la 3. Sale. Donde va la 3, va la 2. Acá está. Y donde va la 2, pues acá está. Pues empiecen a contar. 1, 2 y 3, miren. 1, 2 y 3. Quedó exactamente como al principio. Entonces, lo correcto sí. es fase 1 con fase 1, fase 2 con fase 2, fase 3 con fase 3. Pero si yo invierto una sola de las fases, el motor empieza a girar. Vuelvo a alterar la fase 2 por la fase 3. ¿Andas por ahí, Isidro? Isidro Galindo. Sí, profe. Cierra tu micrófono, por favor, porque si no Sí, nos contamina. perdón. Listo, gracias. Entonces, hice la corrección, pero lo que debía haber hecho era poner la fase 1 por la 2, porque yo del transformador viene aquí la fase 1 y la debí de haber llevado aquí. La fase 2 la debí haber llegado acá, pero en el camino me equivoqué y alterné. Y cuando yo alterno, ¿qué es lo que sucede? Ya lo vieron. Voy a poner con color negro. Fase 1, fase 2, fase 3. Todo el mundo está feliz. Hace rato me equivoqué, la 2 por la 1, y vean, el motor gira en sentido contrario. Y luego yo, pues, corrijo, hago la corrección de poner la fase 1 por la 3 y viceversa. Y ahora sí, el motor gira como debe, pero la realidad de las cosas, muchachos, es que pues yo debo de hacer las cosas bien. Fase 1 con 1, 2 con 2 y 2 con 3. Pues acá porque pues Dios me ayudó, pero el motor gira como debe, pero el hecho de cambiar una fase, muchachos, eso, muchachos, altera
el sentido de la rotación por el desfasamiento que existe. Entonces es un problema muy común en la industria porque no se entiende qué es la secuencia de fases. ¿De acuerdo? Entonces, regresando al tema. Yo aquí ya tengo, muchachos, mi secuencia positiva que va en el sentido de las manecillas del reloj, pero empiezo a medir los ángulos en ese mismo sentido de manera negativa. Y cuando yo mido el ángulo en el sentido de las manecillas del reloj, inverso a las manecillas del reloj, pues entonces el ángulo es positivo. Y es una situación nada más de criterio, pero debo de ser firme en el criterio. Yo les puedo decir a ustedes, ¿qué ángulo hay aquí? ¿Cuánto me van a decir? Más o menos. Menos 45. Menos 45 grados, está bien, pensé que iba a decir menos 30, pero también se la acepto, ¿no? Si yo quiero seguir, digamos, la secuencia, digamos, positiva, pues yo diría que esto es de ¿cuánto? ¿300 qué? 135. ¿75? 35. Y son 335 grados positivos. Para mí es más fácil verlo en secuencia positiva porque es el sentido de las manecillas y digo que este vale menos 45 grados. Ahora bien, si yo pongo un vector aquí, pues ahí yo no tengo problema. Aquí sí van a ser 45 grados. ¿Por qué? Porque lo estoy considerando en el sentido de las manecillas del reloj. O también puedo decir, pues este tiene menos 335 grados. Y las dos situaciones son correctas, muchachos. Es menos 315, ¿no? 335 más 45, ¿cuánto da? 380. 315. 315, ¿no? Ahí Sí, alguien 315. más y yo soy bien confiado. Por eso quería el ejercicio de 330. Perdón, de 30 grados, no es más fácil. Está bien, no pasa nada, muchachos. Entonces, puedo ver el ángulo de forma positiva o negativa. La recomendación, muchachos, es siempre, pues, tratar del ángulo más corto, de menor magnitud. Es más fácil entender un ángulo de más 45 que un ángulo de menos 315 y al revés. Es más fácil entender un ángulo de menos 45 que un ángulo de más 315 grados. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Por qué esto es importante, muchachos? Vamos a hablar aquí de lo siguiente. Fíjense bien qué interesante ya se puso esto, ¿eh? Y de esto va a tratar la práctica que vamos a hacer el próximo lunes. Si a mí me dicen, esta es la tensión y esta es la corriente, pues por supuesto aquí hay un ángulo negativo, ¿no? Entonces B es cis de 0 grados. La corriente es cis de, permítanme, menos 30 grados. ¿Qué efecto preferencialmente aquí hay? ¿Capacitivo o inductivo? ¿Capacitivo o inductivo? Puedo yo graficarlo. Ahí está el primero. ¿Y el otro, muchachos? Queda por abajo, ¿no? ¿Qué efecto es ese, muchachos? ¿Capacitivo o inductivo? Esto que estoy marcando aquí son los 30 grados donde la corriente se atrasa. ¿Qué efecto preferentemente es capacitivo o inductivo? Denme el valor de Z que quieran. Claro, como un número. Sí, inductivo. ¿Cuál sería, muchachos? No escuché. Sería inductivo. Sería inductivo. Entonces, una Z cualquiera sería, por ejemplo, no sé, 3 más 4i. Entonces, si yo tengo una tensión determinada,
la corriente va a ser B, cis de 0 grados, entre Z, y este ángulo que va a haber ahí es positivo. Entonces, al hacer esta división de magnitudes, me va a quedar la magnitud de la corriente. ¿Cis de cuánto? De menos teta, que es este valor que estamos poniendo aquí. Entonces, sí, definitivamente, Miguel, tienes toda la razón. Sería un efecto tendiendo a lo inductivo, ¿de acuerdo? Entonces, es una situación, es una situación siempre de vectores. De la misma manera, si ahora tuviera un ángulo aquí, lo tengo que poner con negro porque estoy hablando de la fase 1, pues aquí, pues evidentemente tendría un efecto capacitivo, ¿ok? Porque la impedancia, pues sería a lo mejor igual, ¿no? 3 menos 4i. Entonces yo sé que eso es un resistor y una impedancia. Esto va a tener una magnitud Z, la que ustedes quieran, pero el ángulo va a ser negativo. Entonces, cuando yo calcule la corriente, pues va a ser B, cis de 0 grados en este caso, entre Z con un ángulo pues negativo. Pues cuando hago la división, me va a dar la magnitud de I y un ángulo de más teta. Y quedaría pues de esta parte que está aquí. Ahora bien, imagínense, muchachos, que voy a hablar de la fase número 2. Voy a hablar de la fase número 2. Voy a hablar de la fase número 2. Voy a borrar todo esto, porque ya no me sirve. Y el primer vector, dijimos que era la fase número 1. Voy a poner mi sistema cartesiano para que no se me olvide. Y esta es mi fase 1. Y a lo mejor, pues aquí está la corriente, ¿no? Ahora, mi fase número 2, ya dijimos que tiene que estar 120 grados de pasada, ¿no? Pero puede también tener una corriente, lo voy a poner de este lado, ¿no? Y acá también sucede lo mismo. Tengo mi tensión eléctrica, 3. Aquí, por supuesto, es la tensión 2. Esta sería mi corriente 2. Esta sería, lo voy a poner aquí también, sería mi corriente 3. Y bueno, puede ser lo siguiente, fíjense bien qué interesante. Creo que no hay problema con este ángulo. A lo mejor usted dice, bueno, ese ángulo se ve como de 20 grados. Perfecto. 20 grados. Entonces va a ser B1 igual a la magnitud, la que ustedes quieran, punto y coma, la corriente I1 sería la magnitud, la que ustedes quieran, cis de menos 20 grados. Ahora la tensión 2, vamos a ponerla en color rojo, pues, que sería igual la tensión, cis de, menos 120 grados. Y acá, pues que no se nos olvide, ¿no? Cis de 0 grados. Y la corriente, muchachos, solo para conocedores, la corriente, o sea, que sería igual a su magnitud, cualquiera que ésta sea. ¿Cis de cuánto, muchachos? Menos 140. ¿Cis de cuánto? 140, ¿no? De 240. No, 220. 220, no, 220 Menos. no. Menos Sí, 140. menos No. 220. No. Para formar los 60. Bueno, se la compro, está bien. O sea, se la compro. Cis de menos 220, ¿está bien? Sí, o sea, no, fíjese que, híjole, Menos 160. mejor le compro el de menos 160, fíjense, sí, se la compro más fácil. Y ya la fase número 3, aquí voy a dejar un espacio, ¿eh? La fase número 3, aquí sería igual. La magnitud cualquiera que esta sea, cis de menos 240 y la I3, ¿quién sería igual? Córranle. Menos 260. Menos 260 se la puedo comprar. De cualquier forma, muchachos, de cualquier forma, la diferencia de ángulos en el caso de B1 y 1, ¿cuánto va a ser?
20 grados, o sea, teta 1 menos beta 1 es 20 grados. Aquí, muchachos, la diferencia de ángulos, ¿cuál va a ser? 40 No 40, menos 40. menos 40 si se la compro. Y aquí en este caso, sigamos teta 3 menos beta 3 sería igual a ¿cuánto? Menos 20. Menos 20 grados. Entonces, siempre en los circuitos eléctricos, muchachos, nosotros siempre de los siempre manejábamos la tensión eléctrica así de 0 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estábamos refiriendo siempre, muchachos, a esta parte. Siempre trabajando con la fase 1. Pero ahora ustedes ya se dan cuenta que la tensión eléctrica puede tener un ángulo diferente. Pero lo más importante, muchachos, es que la diferencia entre ellos dos siempre va a prevalecer. Este ángulo pequeñito que se ve aquí, pues evidentemente, pues va a ser este, ¿no? Este ángulo que se ve aquí, pues evidentemente va a ser este que está acá. Este que se ve aquí, pues evidentemente esto. Entonces ahorita ya cuando vemos la parte de la potencia, pues ya cobra mucho sentido cuando nosotros decimos, por ejemplo, B testada por I. Entonces vamos a suponer que estamos vamos a darle valores aquí, miren. Aquí vamos a ponerle, ¿no? Dijimos que teníamos B1 igual a su magnitud menos 120, ¿no? Sale. Y la corriente, pues es la magnitud bueno, sería 2, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a ponerlo con rojo para irnos acostumbrando. A poner las cosas con rojo, ¿no? Pueden poner ustedes el color que quieran, ¿no? No, menos 120 y acá I2 igual a la magnitud de la corriente entre menos, habíamos dicho que menos 140, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Entonces, la diferencia de ángulos, ustedes saben que es pues la diferencia de ángulos es aquí menos 20, ¿no? Entonces aplicamos el B testada, muchachos, el B testada para sacar la parte de la potencia y la B testada que es en este caso, muchachos, será 120, ya no menos 120 porque estamos hablando de B testada y la I normalita pues se queda igual, menos 140. El resultado serían los mismos menos 20 que tenemos por acá. Entonces, por eso es que siempre la letra B se pone testada. Cuando hacemos la secuencia positiva, entonces tenemos que testar a esta, ya nos saldría un ángulo diferente. Aquí estamos considerando, lo voy a poner otra vez, aquí esta es la corriente, y estoy considerando, muchachos, este ángulo, el que va de aquí hacia acá, no al revés, estoy considerando de aquí hacia acá, en la secuencia negativa, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ahora que hagamos una práctica, muchachos, vamos a ver en el equipo de medición que la persona que diseña ese equipo, pues da por hecho que el usuario entiende esto perfectamente. Entonces, bueno, pues ahí está la herramienta, mide y obtén lo que quieras, ¿no? Haz contigo la medición que se quiera. Pero hay quien esta parte no la entiende, pues ya las mediciones que obtiene pues no le sirven para nada porque el concepto no le queda claro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es a lo que se refiere la secuencia. Entonces, hay otra cosa también aquí muy importante, muchachos. Hace rato habíamos hablado de esta parte y quiero poner o terminar esta sección. Nos quedan 6 minutos muy buenos porque lo voy a poner de la siguiente manera. Para que nos quepan, ¿no, muchachos? Lo voy a poner así, miren. B1 es igual a la magnitud de B, que todas son iguales, por el seno de omega t. Listo, ahí no tengo problema.
En el caso de la B2, pues lo voy a poner igual. B2 igual a la magnitud de B por el seno de omega T menos 120 grados. Pero lo puedo poner de otra manera. En el B3 igual. B3 igual a el D pico, que es una magnitud que no cambia, por el seno de omega T. Ya le está dando la respuesta. Menos 240 grados. Ahora, esto mismo, ¿cómo lo podemos escribir? Pero con diferente ángulo. Observen acá. ¿Dónde estás? Aquí. Ahí, muchachos. Voy a quitar lo que me estorba. Voy a quitar lo que me estorba. Esto me estorba. Muy bien, muchachos. ¿Cómo? Aquí yo tengo, pues, aquí no hay pierde, ¿no? Pues aquí yo tengo cero. Uy, caray, ya lo borré. No. Sale, ahora sí ya. Aquí no tengo pierde, no hay problema, ¿no? Entonces, esta que está aquí, la puedo escribir como menos 120. Pero también, ¿cómo podría escribir este vector que está aquí? ¿Cómo podría escribirlo? Ya lo vimos. Más 240. Más 240. Muy bien, esa es la respuesta que estaba buscando. Entonces, esto que está aquí podría ser también B2 igual a su magnitud, que es el valor pico, por el seno de omega T más 240 grados. Y por supuesto, la fase número 3 que voy a pintar en color azul sería esa magnitud, que es el valor del pico, por el seno de omega T. ¿Por quién, muchachos? Más 120 grados. 120, más 120. Y aquí, exactamente en esta parte lo puedo ver, muchachos. Yo puedo seguir desarrollando esta parte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí. Yo puedo seguir desarrollando esta parte. 1, 2, 3. ¿Ok? Y luego que tendría aquí 1, 2, 3. Y luego 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hay más o menos. Entonces, yo puedo seguir desarrollando también la que está en color rojo. Y si ustedes toman, por ejemplo, la referencia, digamos, la que está en color rojo, tómenla como referencia. Aquí está mi cero. ¿Ok? ¿Cómo está con relación a la roja, a la azul? Pues la azul está Atrasada. atrasada, ¿verdad? Atrasada. De hecho, la referencia, muchachos, para hacer más entendible esto, la referencia la voy a poner exactamente donde creen, muchachos. Lo vamos a poner aquí. Aquí. ¿Cómo está la azul con respecto a esta nueva referencia? La azul está Adelantada. adelantada. ¿Cuánto? Muy bien. 120 grados. ¿Qué escribimos aquí? 120. Y ahora, ¿cómo 120. está la roja con respecto a la referencia que acabamos de poner aquí? Adelantada 240. Igual la adelantada, ¿no? Nada, ¿Adelantada cuánto? 240. 240. Es lo que acabamos de poner aquí. Entonces, B seno de omega T menos 120 es seno de omega T más 240. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se da ese desfasamiento, muchachos? ¿Por qué se da ese desfasamiento? Por lo que habíamos pintado al principio. Lo voy a volver a poner aquí. Cuando en un devanado, muchachos, se empiezan a cortar líneas de fuerza, lo voy a poner de la forma más simple. A ver si nos alcanza el tiempo. ¿Cuánto nos queda? 3:49. Vamos a salir, muchachos, para no estar presionados y volvemos a entrar, por favor. Salgamos y volvemos a entrar.
Listo. Entonces, hay dos cosas que quiero compartir con ustedes y demostrar. Entonces, la primera es la siguiente. Para que se pueda producir una corriente eléctrica y, por supuesto, una diferencia de potencial, muchachos, voy a pensar en lo más sencillo. Digamos, es la parte de un motor. Quiero hacerlo lo mejor posible para que esto se entienda muy bien. Entonces, a ver, otra vez, vamos a hacerlo bien. Este es el estator de un motor. Lo voy a hacer lo mejor posible. No, si lo quieres hacer lo mejor posible, debe ser en negro. Es como que medio círculo, ¿no? Sí, eso. Así lo voy a poner. Listo. Y aquí yo le enredo una bobina. Y esto pues yo lo llevo aquí a la... bueno, lo llevo a la carga, ¿no? Y esto de aquí pues le continúo, ¿no? Hay más o menos. Y ya. Entonces, aquí exactamente en medio, muchachos, en el eje, voy a poner un rotor que tiene muchas espiras, pero solamente le voy a poner una sola espira. Es un alambre que viene así. Entonces, aquí hay líneas de fuerza entre el norte y el sur. Son líneas de fuerza que van del norte hacia el sur. Entonces, no hay líneas de fuerza que vienen hacia acá, ¿verdad? Ni líneas de fuerza que vienen hacia acá. No, o sea, si el motor lo volteo, ¿verdad? Hago este mismo dibujo, pero lo hago así, pues bueno, entonces acá había un norte y acá habrá un sur, pero no, lo tengo en forma horizontal. Lo tengo en forma horizontal. Entonces, solamente, muchachos, hay líneas de fuerza que van en esta dirección, de izquierda a derecha. Entonces, tengo la espira, ¿verdad? Le voy a dar vueltas así con la mano. Entonces, ¿dónde, muchachos, exactamente en qué posición se empiezan a cortar como si fuera una espada? Esta espira que está aquí, muchachos, como un palito de paleta, va a cortar esas líneas, ¿no? Como si fuera un cuchillo. ¿En qué posición, muchachos, corta más líneas de fuerza? Exactamente en qué posición. Como si fuera un cuchillo. Totalmente horizontal, ¿no? Está parado. Pues, cortaría la mayor cantidad de líneas, ¿no? Eso pasaría. Entonces, este dibujo lo voy a poner en otra perspectiva para que se entienda mejor. Solamente voy a hablar de líneas de fuerza. Entonces, las voy a poner, digamos, así. Profe, Dígame. ¿está hablando de campo eléctrico? Sí, el campo entre las ok. bobinas. Va. Entonces, imagínense que este es el conductor. Este es el conductor. No, bueno, viene así. Vamos a ponerlo un poquito mejor. Viene así, así. Ahí está. Es, digamos, una vista superior. Es una vista superior. Entonces, exactamente, muchachos, se empiezan a cortar la mayor cantidad de espiras. Híjole, esto, quiero ser más explícito, fíjense, pero vamos a conseguirlo. A ver, lo voy a hacer de esta manera y lo voy a hacer acá, porque ¿a dónde quiero llegar? A lo siguiente. Ahí está más o menos el rotor y vean la magnitud de las líneas de fuerza, ¿no? Por supuesto, donde se tiene mayor magnitud de la línea de fuerza, pues es exactamente aquí en el centro. Entonces, si viene pues un conductor que se atraviesa así como guillotina para cortarlas, así,
esto empieza a dar vueltas. ¿Ok? Entonces, donde corta la mayor cantidad de espiras, ahora lo voy a hacer en el tiempo, pues va a ser exactamente, ¿verdad? En esta posición. Entonces, digamos que la magnitud empezaría aquí. Pero al momento en que empieza a girar esto, muchachos, la cantidad de líneas que empieza a cortar es cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, hasta que el conductor, pues digamos, queda completamente perpendicular al campo de fuerza y lo que corta es esto, ¿no? Después, el sentido de la corriente que hay aquí, pues viene así. Entonces, cuando esta misma, digamos, espira pasa, digamos, a la mitad del recorrido, pues ahora las líneas de fuerza se cortan en sentido contrario. Y vendría así. Uy, carajo, y vendría así. Después va al tercer cuadrante y haría esto mismo así, hasta que finalmente llegaría a la misma posición y esto se va repitiendo. Y esto es lo que me da origen a la senoide. Entonces, estamos hablando de un par de bobinas que cruzan transversalmente, digamos, toda el área de lo que es el rotor, de lo que está girando. Pero ahora, imagínense, lo voy a poner aquí en otra lámina, que tenemos ese mismo sistema de bobinas, digamos así. Uno aquí. Otro lo tendríamos, pues digamos, por acá, ¿no? Y otro lo tendríamos por aquí. Y ahí están sus devanados, ¿no? Cada uno tiene sus devanados. Y este es la misma espira que está cortando, pues, todos estos campos. Entonces, hay campos magnéticos, voy a poner con un color en esta dirección. Bueno, aquí sería, en este caso aquí sería el de color negro, ¿no? Aquí sería el de color rojo. Y aquí sería el de color azul. Entonces, esa posición esa posición, ahora sí me voy a regresar a estos, déjame ver, ya borré todo, ya se borró todo, bueno, ni modo, muchachos. Cuando teníamos nosotros esto, la espira, si está en esa posición, muchachos, o donde sea, no importa, va a llegar a un momento en que en la fase 1 va a cortar las espiras desde 0 hasta mayor, menor y vuelve a regresar. Pero en esa posición inicial que está aquí, ¿qué creen, muchachos? Pues ya está cortando más líneas de fuerza, pues digamos en esta otra parte, ¿no? Bueno, aquí me quedé corto, caray. Aquí lo voy a poner. Aquí. Soy malo para los dibujos, pero lo tengo que hacer bien porque si no, no voy a transmitir la idea que quiero. Así, mire. Ahora sí me va a quedar bien. Entonces, cuando empieza a cortar, la espira está en una posición como la que están viendo en este momento, en esta. Pues a lo mejor en la fase 1 no está cortando ninguna espira, pero al dar, digamos, un giro de 90 grados, pues ya está en la máxima posición, da otro giro de 90 grados y está otra vez en posición de cortar 0 espiras. Da otro giro de 90 grados, pero se da la casualidad que ahora la corriente eléctrica va en sentido contrario y la corriente regresa. Y luego vuelve a su posición original. Pero hay otra bobina que está en otra posición, exactamente 120 grados eléctricos desfasados. Entonces, en una cierta posición, ahora sí lo voy a poner bien, sería adelantado. Así, ¿cómo me había quedado, muchachos? Me hace falta el otro dibujo, porque quiero ponerlo exactamente bien, a saber cómo me quedaría. ¿Va a iniciar en 120? Acá está, así ya más, ahí está. Así. Listo, ya me quedó, y el otro ya me queda así. Ahora sí ya me quedó bien. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esta espira en la posición en la que ahorita está, exactamente en este punto, muchachos, bueno, vamos a ver, en este punto, está cortando 0 espiras.
cuando en la orientación de las bobinas, en la bobina número 3, pues está cortando este número de espiras, ¿no? Que me da este potencial. Y para la parte roja, pues viene de regreso la corriente. Entonces, es por eso que existe, muchachos, en los sistemas trifásicos, este desplazamiento de 120 grados eléctricos. Podría hablar inclusive de un sistema polifásico, donde puedo seleccionar, por ejemplo, un sistema de 4 fases. Entonces, si en un sistema de 3 fases, de 2 fases, tengo un desfasamiento de 180 grados, en uno de 3 fases tengo 120 grados de desfasamiento, la pregunta sería para ustedes, si yo tengo un sistema de 4 fases, ¿cuál sería el desfasamiento entre las fases, muchachos? Si fuera de 4 fases. 90 grados. 90. 90 grados. ¿Ok? Entonces, en la actualidad, muchachos, se puede hacer de muchas maneras, inclusive de 5 fases, ¿cuánto sería, muchachos? De 5 fases. 72 grados. 72 grados. ¿Ok? Entonces, el máximo de desfasamiento que tendríamos en Túnez sería 72 grados, pero internacionalmente se decidió que se trabajaran sistemas máximo a 3 fases. Entonces, normalmente las reglas lo siguen los países tecnológicamente más avanzados. Nosotros, pues, compramos la tecnología. Entonces, si los ingleses dijeron, los generadores eran a 3 fases, pues ni modo que eso le digamos, no, vamos a comprar uno a 5, vamos a comprar uno a 6. No, pues compras y jala el mugrero, bueno, pues ya me quedo con 3 fases, ¿no? Entonces se decidió hace muchos años que esto fuera 3 fases. Pero ese desfasamiento de 120 grados es por el diseño, en la forma en que las bobinas están en el rotor del generador. Por eso es que da ese desfasamiento. ¿Ok? Pero también reitero que es sumamente importante saber la secuencia de las fases. Si yo invierto las fases, invierto la secuencia, el motor, como ya lo demostramos, puede girar, muchachos, en sentido contrario. Puede girar en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta para ustedes, muchachos. ¿Cómo podríamos calcular? Lo dijimos hace ratito. Teníamos en este caso una conexión. Voy a borrar esta parte. Teníamos una conexión estrella que estaba de esta manera. Aquí tenemos fase 1 con respecto a neutro. Con esto nos vamos. Esto es fase 2 con respecto a neutro. Y esto es fase 3 con respecto a neutro. Son las mismas tensiones. Pregunta, muchachos. Dijimos que hace rato la tensión entre fases, fase 1 con 2, es decir, poner el voltmetro, poner el voltmetro entre la fase 1 y 2. Fase 1 con 2, 1 con 3 y por supuesto 2 con 3. ¿Ok? Y va a ser la fase 1 o la fase, la que ustedes quieran, con respecto al neutro, iba a ser igual. En este caso sería fase 1 o fase n, la que ustedes quieran, por la raíz de 3. Es decir, si yo tengo entre la fase 1 y neutro, o cualquiera que ésta sea 127 volts, entre la fase 1-2 tendré 220 volts. Es decir, tendré 127 por la raíz de 3. La misión para ustedes de aquí al día lunes es demostrar esto. Yo tengo en la línea una tensión pico, seno de omega t. ¿Por qué entre fases tendría una raíz de 3 de por medio? ¿Por qué? Entonces tendría que calcular el valor eficaz. ¿Cómo se llama la fase 1? B pico seno de omega t. ¿Cómo se llama la fase 2? B pico seno de omega t menos 120 grados o más 240. ¿Cómo se llama la fase 3? B pico seno de omega t menos 240 grados. Entonces hay que hacer esa diferencia de potencial aplicando el concepto de valor eficaz. Y eso es con lo que arrancaríamos el próximo lunes. Y vamos a ver algunos circuitos
y pues si nos da tiempo, pues vemos el simulador. Bien, muchachos, dudas, preguntas, reclamos acerca de lo que acabamos de ver. Dudas, preguntas, reclamos. Dudas, preguntas, reclamos. Muy bien, entonces nos vemos el lunes, muchachos, y vamos a hacer alguna práctica como la que hicimos la vez pasada. Vamos a ver en vivo qué es la secuencia de fases. Vamos a poner circuitos simulados, por supuesto. Vamos a poder variar la impedancia de las cargas y vamos a ver cómo se ve en otro tipo de secuencia. ¿Ok? Y también un ejercicio para ustedes, me van a calcular la potencia de cada fase, me van a calcular el factor de potencia total que llegaría en el recibo de energía, etcétera. Eso es lo que vamos a ver. Y también vamos a ver la importancia de los circuitos balanceados. La importancia de los circuitos balanceados. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos, dejemos ahí la clase si no hay dudas y nos sintonizamos el próximo lunes. Saludos, nos vemos. Profe. Gracias. Buenas noches para todos, muchachos. Bye. Feliz día del profe. Adiós. Bye.